Hola, ¿cómo están? Bienvenidos hoy día a un nuevo video, el video de la semana. Estamos viendo y revisando aquí este Volkswagen, lo que es el sistema de encendido. Nosotros tenemos que saber que los motores a combustión interna tienen un triángulo que le llamamos el triángulo de fuego, que es aire con oxígeno, combustible y algo que lo encienda, que en este caso es el sistema de encendido. Para eso vamos a reconocer algún componente que se llama bobina de encendido y vamos a medir su curva y reconocer cuáles son las partes donde se genera el alto voltaje y donde se genera la quema de combustible. Dentro del sistema de encendido tenemos la bobina de encendido. Debemos entender que para poder generar un encendido, o para qué generamos el encendido, tenemos que recordar que hay un triángulo de fuego. El triángulo de fuego lo que nos enseña que para poder generar un encendido, en este caso un motor a combustión interna, debo tener tres factores. El primer factor es aire, donde tenemos oxígeno. Tenemos que tener combustible, que lo están inyectando los inyectores. Y el encendido, que tiene que ser muy enérgico para poder generar ese encendido o esa combustión. En este caso, la función que tiene la bobina es eso, es amplificar el voltaje con muy bajito amperaje. Pero la fuerza que está llevando esa corriente es enorme. Entonces la vamos a medir para que vamos a reconocer algunos componentes, algunos espacios, algunos tiempos que son esenciales para poder generar esa combustión en forma adecuada y no generar o no producir una diferencia o una deficiencia de quema de combustible que va a significar pérdidas de potencia y un exceso de consumo de combustible. Ya tenemos el vehículo que ya está andando, está funcionando. Para que funcione ya habíamos dicho que teníamos el triángulo de fuego. Hay unos videitos que hablan de lo que es la pulverización de combustible a través de los inyectores. También hay un videito en relación a la masa de aire que tenemos que aspirar para saber cuánta cantidad de aire está entrando. Pero hoy día el encendido, uno de los elementos fundamentales del triángulo de fuego. Tenemos diferentes tipos de bobinas. Las bobinas, a pesar que se llaman bobinas, en realidad son amplificadores o reductores. El caso es un amplificador porque la expira de la entrada de la energización de los 12 volts o 14 volts cuando está el motor andando, la salida de mayor cantidad de vueltas. Eso va a depender, entre mayor sea la cantidad de vueltas, mayor la cantidad de amplificación. Tenemos diferentes tipos de bobinas. Ahora la más actual es la tipo lápiz, que originalmente es una sola bobina directamente sobre la bujía, por lo tanto es mucho más sencilla, pero es más eficiente. Por lo tanto podemos generar mayor cantidad de voltaje y podemos exigir un poquito más rendimiento de nuestro vehículo. Uno de los más tradicionales también es la de chispa perdida. Son bobinas que originalmente tiene una, pero en realidad son dos bobinas entrelazadas. Dos que van a los cilindros hermanos, por ejemplo el 1 y el 4, y el otro es el 3 y el 3 y el 2, o el 2 y el 3, que son exactamente hermanos. Esto llamamos de chispa perdida. Pero estas bobinas van a generar voltaje o amplificar voltaje en base a la dificultad que nosotros le llamamos resistencia. Recuerden que el encendido, la chispa, la corriente, es un elemento que es un poco flojo. Por lo tanto, si la aislación se pierde, no va a querer saltar dentro del cilindro a través de los electrodos de la bujía, sino que va a saltar donde pierda la aislación porque es mucho más fácil saltar ahí. Pero estas bobinas deben recordar que entonces la resistencia que yo le ponga va en relación o directamente en relación a la energía que va a levantar para poder generar el salto de la chispa o el arco eléctrico dentro de la bujía. Por lo tanto, factores, cables, aislaciones, terminales, bujías desgastadas, va a generar mayor cantidad de resistencia. Por lo tanto, va a forzar mucho más la bobina. Así que, si es que una de estas bobinas se quema, revisen esos elementos porque lo más seguro que uno de esos elementos está con desgaste y produjo la sobreexigencia de la bobina, por lo tanto se sobrecalienta y falla. Uno de los elementos que podemos reconocer cuando fallan, que muchas veces vamos andando, el vehículo se detiene, alguna explosión por el escape y perdimos el encendido. Lo dejamos que se enfríe y nuevamente parte hasta que nuevamente se vuelve a calentar. Significa que la bobina ya llegó a su vida útil, pero algunos de los elementos
anteriores está con problemas, exceso de resistencia en los cables, en sus conectores, bujías con mucho desgaste, bujía que no corresponde. Así que hay que tener en cuenta para poder mantener la vida de nuestra bobina. Y recuerden que esta bobina trabaja con voltaje de batería, pero con el motor andando, significa que con el alternador trabajando. Significa que trabaja con 14.2 volts. Así que nunca desconectar el alternador porque si no el encendido empieza a fallar. Veamos dónde está conectada la bobina, porque este Volkswagen ya no trae de chispa perdida, sino que trae de bobina independiente tipo lápiz. Ya en el motor nos vamos a fijar que tenemos una bobina directamente sobre el cilindro, significa que la bujía está ahí medio a la cámara de combustión, que es la manera más eficiente de generar la quema de combustible. Recuerden que si está la bujía a una orilla, va a empezar a quemar de una orilla hacia la otra. En cambio, si el arco eléctrico se genera justo al centro de la cámara de combustión, va a generar una buena onda de quemado desde el centro hacia los costados. Recuerden, tengo una bobina, por lo tanto es independiente. Así que si vamos a mirar por otro lado, a ver si podemos ver la otra bobina. Ahí tenemos otra bobina y las otras están lógicamente debajo del filtro. Generemos la medición para ver, a ver cómo esa curva tan bonita de la bobina se genera. Bien, para poder generar la medición, nosotros sabemos que tenemos la bobina y está ahí introducida en la culata, así que sería difícil poder generar a través de pinzas magnéticas cómo poder generar esa medición de encendido. Recuerden que la ley de Ohm nos indica que cada vez que pase corriente por un conductor se genera un campo magnético. De entre mayor sea el campo magnético, lógicamente hay mayor voltaje. Por lo tanto, lo que vamos a medir es campo magnético. Tenemos un medidor de campo magnético, ¿no es cierto? La única diferencia, la única debilidad es que tengo que hacerlo en forma individual, bobina por bobina. En cambio, cuando es con cable, usamos los cables KV y podemos generar hasta 6 mediciones a la vez. Si voy a ver la curva de los 6, aquí solamente puedo ver de a una, pero es fundamental. ¿Cómo lo tengo que hacer? Solamente voy directamente a la bobina, sobre la cabeza de la bobina, y va a generar una curva, es decir, me va a graficar todas las formas que tiene el encendido. Veamos cómo se genera la conexión y después generemos la medición. Ya habíamos dicho, ya acá en el motor, ya teníamos la bobina que la teníamos identificada, que es la parte, ahí, esa es la parte superior de la bobina, así que ahora solamente vamos a medirle campo magnético. Entonces yo solamente con adosar el sensor de campo magnético me va a generar la curva de encendido, la que vamos a ver enseguida. Ahí estamos generando la medición, aparece la curva, vamos a detenerla. Y nos vamos a acercar la cámara para que podamos analizar esa curva, que es una curva que nos salió muy perfecta. Ahí ya estamos viendo la curva. Si nosotros nos fijamos, esta curva es la curva del encendido. Acá nosotros tenemos un cursor que nos permite generar la medición. Si llevamos el cursor, vamos a ir a la medición. Ahí parte más o menos la bobina, se empieza a energizar, es decir, empieza a alimentar o pasar corriente, y ese punto, desde ese punto a ese punto, estamos hablando de 2.4 milisegundos, es un tiempo muy bajito. Por lo tanto es importante poder aprovecharlo. Ahí se energiza la bobina, se carga la bobina. Pero al momento de generar el corte del paso de la corriente, es decir, cuando antiguamente teníamos platino y el platino abría, o acá la unidad abre el circuito, se genera una elevación de voltaje. Es decir, ese campo magnético se energiza. Y vamos a ver cuánto es la energía que produjo. Ahí tenemos al máximo, tenemos 35,9, pero estamos en la escala de kilovolt. Así que tenemos
35,9 kilovolts. Esa es la energía máxima generada por la bobina, porque en ese punto logró generar el salto chispa. Por lo tanto, al generar el salto chispa, se produjo la quema de combustible con la quema de combustión, que la tenemos en ese sector. Entonces, este espacio de 2.7 milisegundos se está quemando combustible. Esa quema de combustible es fundamental. Si ese tiempo varía, voy a quemar menos combustible, y si ese tiempo se amplía, voy a generar más tiempo quema combustible, pero como amplía el tiempo significa que a alguien le saqué ese tiempo, y eso es de energización de bobina. Por tanto, si el tiempo es exagerado de quema combustible, significa que tengo muy poquita energía, porque la bobina generó poca energía. Y si es que la bobina, por exceso de resistencia, es decir, no quiere saltar la chispa, se acorta ese tiempo, porque la bobina ocupó mucho tiempo para poder tratar de saltar la chispa. Dos cosas. Uno, hay muy poquito tiempo para quemar combustible, por lo tanto hay combustible que no se va a ser aprovechado con la pérdida de potencia y de torque y el rendimiento, y forzar la bobina. Así que a poner las bujías que corresponden y hacer las mantenciones siempre adecuadas en el tiempo que nos indica el fabricante. Y después, posterior, aquí nosotros tenemos un rebote y vuelta a reposo de la bobina. Cada vez que salte la chispa se genera estos tiempos. Fundamental, tiempo de quema. ¿De qué depende el tiempo de quema? Lógicamente que mantengamos las especificaciones del fabricante. Las bujías tienen una medida que me va a permitir generar un arco eléctrico en base a una abertura y en base a una resistencia, si eso hay que respetarlo. Ya, así que solamente cuando compremos nuestra bujía y la reemplacemos, debemos preocuparnos de que sea la original y que corresponda a la numeración que nos indica el fabricante. Al término del video queremos dejar algunos puntos que son fundamentales. Primero, el encendido es fundamental porque es parte del triángulo de fuego: combustible, oxígeno y encendido. Ese encendido es simplemente estamos generando una amplificación del voltaje, pero el voltaje inicial es de 14.2 volts, es decir, el motor con alternador. Recuerden que la batería solamente se utiliza en el arranque y posteriormente tienen que seguir trabajando el alternador. Así que si yo no tengo alternador, no tengan duda que el sistema encendido va a fallar y va a empezar a tener problemas. Muchas veces los autos de pista están corriendo y solamente corren con la batería, que es un error garrafal. Así que tenemos que colocar alternadores que sean adecuados. Hay alternadores de muy bajito amperaje, de muy bajita voltaje, muy poquita carga, pero lo suficiente para poder mantener un encendido en muy buenas condiciones. Y cuando retacan, para que la correa no se salte, ahí también tienen unos embragues unidireccionales que son geniales y evita que la correa se salte. Así que fundamental, el encendido, a mantenerlo. Tenemos lamentablemente algunas resistencias que nos van variando con el tiempo por desgaste, especialmente las bujías. También tenemos problemas cuando no colocamos la bujía que corresponde. Recuerden que tiene tiempos de carga de la bobina, tiene tiempos de energización máxima la bobina y tiene tiempo de quema de combustible. Si uno de esos tiempos es afectado, lógicamente afecta al otro concepto. Recordemos, si yo energizo demasiado, es decir, tengo una enorme energía en la bobina, significa que tiene mucho problema para saltar, por lo tanto va a cargar más hasta que logre generar arco eléctrico. Con el gran problema que le quito al tiempo a la quema de combustible, con lógico combustible que no se quema, menos potencia, menos torque, pérdida de potencia y consumo de combustible. Si es que por ese motivo le bajo esa resistencia y la bobina genera poquita corriente y salta al tiro el arco eléctrico, es decir, una bujía, por ejemplo, que no corresponde, claro, voy a tener más tiempo. Voy a decir, es mucho mejor, pero con muy poquita energía, así que va a ser súper ineficiente esa quema de combustible, también con pérdidas. Así que hacerle la mantención. Espero que este video sea un poquito más aclaratorio y que nos queden algunas dudas un poquito despejadas. Solamente me queda darle las gracias por sus conexiones. Se ha ido agrandando la comunidad, hemos generado un poquito más de granos de arena en la mecánica.
pero todavía falta mucho, así que le encargo su suscripción, nos sirve un montón. Nosotros seguimos generando videos, estamos en el laboratorio del Duoc Melipilla, que siempre está apoyando y que estamos creando una comunidad y creando nuevos profesionales. Así que los espero, un abrazo a la distancia, espero tu like y espero tu suscripción. Nos vemos a la próxima y si no los vemos en la ruta, una bocina, un saludo, sería genial. Chao, chao. Coming.